7:42 en RCN Mundo, y hay que hablar de otro de los temas, sobre todo políticos, que fue noticia ayer, es que en el Congreso se estrenó esa aplanadora del pacto histórico. Fue aprobada con 72 votos a favor y 22 en contra la ratificación del acuerdo de Escazú, Jesús. La aprobación en segundo debate en el Senado del Tratado Regional sobre temas ambientales en América Latina y el Caribe ha generado ya un acalorado debate entre los senadores. Pues ayer hubo las peleas impresionantes, sobre todo afuera. Durante el debate estuvo acalorado, pero además se dieron varios momentos con senadores, sobre todo la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien está por supuesto en contra, porque fue el único partido que votó en contra, y mejor dicho, unas acaloradas discusiones ahí. Esta iniciativa todavía le falta, es decir, debe ser aprobada ahora por la Cámara de Representantes. El Centro Democrático asegura que este acuerdo genera, entre varias de las cosas que dijeron, por supuesto, porque hubo amplios debates, que genera inestabilidad jurídica para las empresas y además es una peligrosa cesión de la soberanía. Esto lo dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y por eso tenemos en línea a Carlos Augusto Chacón. Él es director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas y además este instituto ha trabajado ampliamente todo el tema del acuerdo de Escazú. Bienvenido, doctor Chacón, a RCN Mundo. Carla, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Doctor Chacón, sabemos que este es un tema amplio, muy técnico, muy académico además, pero nos gustaría usted, con esa habilidad en la palabra que tiene para aterrizar los temas, para que los oyentes de RCN Mundo comprendan y vean por qué algunos sectores no quieren apoyar este acuerdo y los están tildando que no quieren defender el medio ambiente. De verdad, este acuerdo ayuda a proteger a los líderes sociales, ayuda a defender el medio ambiente. Definitivamente, como dice el expresidente Uribe, es una cesión de la soberanía, afecta a las empresas en temas de estabilidad jurídica y también a las mismas comunidades. Pues como tú lo has dicho, es un debate técnico que es complejo y voy a tratar de simplificarlo en varias cosas. Lo primero son las causas de los problemas que se supone el acuerdo ayudaría a resolver. Entonces, se ha apelado a varios temas. El primero, que nos debe importar a todos, es el asesinato de defensores de derechos humanos y de líderes ambientales. Escazú no otorga ninguna capacidad nueva al Estado colombiano para enfrentar a los grupos armados organizados que son responsables de esos asesinatos, pero además que son responsables de la deforestación, que es uno de los principales problemas ambientales, deforestación que se está llevando a cabo para el cultivo de coca, para la producción de cocaína, para la extracción ilícita de minerales. Entonces, cuando uno mira las causas de lo que intenta resolver, pues tiene que adoptar decisiones que permitan atacar esas causas. Escazú y las instancias creadas en Escazú no van a ayudar a ninguno de estos dos elementos. Segundo tema al que se ha apelado. Se ha dicho que la legislación colombiana no es suficiente en materia de participación, acceso a la información y justicia ambiental, lo cual pues es cuestionable porque sí, efectivamente, Colombia ha desarrollado todo un marco institucional para esos tres aspectos. Pero digamos que existen, y demos el beneficio de la duda, y digamos que sí existen temas que se debería mejorar. Uno lo que esperaría es que este Congreso, con las mayorías que tiene, y el gobierno entrante que ha demostrado en su plan de gobierno y en su campaña un compromiso con los temas ambientales, pues uno esperaría que entonces, teniendo esas mayorías, pues lo que haga es un desarrollo normativo acorde a la realidad nacional, acorde a la realidad de los territorios y de las comunidades, para complementar lo que ellos sienten falta. Hace falta en ese ordenamiento jurídico y en ese institucional. No es necesario ceder competencias soberanas. Y aquí quiero hacer, digamos, una claridad, y no es que estemos cediendo soberanía, estamos cediendo unas competencias soberanas a unas instituciones, a unas organizaciones que se van a crear en el marco de Escazú, sobre los cuales el Estado colombiano no tendría ningún tipo de control, ni político, ni fiscal, ni de accountability, ni de rendición de cuentas, de nada, como pasa con la mayoría de los organismos internacionales hoy en día, que no hay quien los controle y que van a poder empezar a emitir una serie de pronunciamientos sobre temas ambientales en nuestro territorio, activados por ONGs que pueden ser de papel, por empresas multinacionales que se quieren oponer a un proyecto de desarrollo, incluso si las mismas comunidades ya lo han dicho. Es que aquí en América Latina, en varios países, quienes han apuesto el acuerdo en Escazú han sido las propias comunidades, como es en el caso del Perú, donde las mancomunidades fueron las que le pidieron en su momento a la Cancillería que no ratificara, ni siquiera que suscribiera el acuerdo de Escazú, porque ellos sienten que les están quitando la autonomía para tomar decisiones.
Pero a ver, doctor Carlos, alguien que lo oiga dirá, pero ¿y entonces no fue el gobierno del presidente Iván Duque el que firma el acuerdo de Escazú y que después pasa esto al Congreso de la República, efectivamente, ratificación? ¿Qué tiene que ver el gobierno de Iván Duque filosóficamente, ideológicamente, con las mayorías que hoy lo están aprobando en el Congreso de la República? Alguien diría nada, y aún así ese gobierno lo impulsó, lo promovió y lo llevó al Congreso para su ratificación. ¿Usted qué le respondería a esa persona que está un poquito confundida con esos mensajes? Pues que indudablemente el gobierno tuvo las mejores intenciones porque de alguna manera los gobiernos han creído permanentemente que suscribir acuerdos soluciona problemas. Y entonces, José Manuel, pues la Carta Democrática Interamericana hubiera servido para evitar que se consolidaran dictaduras y regímenes autocráticos en América Latina, o que la Carta Andina de Derechos Humanos serviría para evitar las violaciones de derechos humanos. Es creer ingenuamente que crear más organizaciones internacionales van a solucionar problemas locales en unas dinámicas y en unos contextos cada vez más complejos a nivel mundial. Y Escazú abre un montón de puertas que genera incertidumbre jurídica, inseguridad jurídica, pero que además va a permitir que actores nacionales o internacionales, movidos por diversos intereses, puedan obstaculizar el desarrollo del país y de las propias comunidades. Carlos Augusto, esto se entiende bien con ejemplos, por supuesto, ¿verdad? Para que el oyente pueda entender el alcance de una determinación de esta naturaleza en relación con el acuerdo de Escazú. Por ejemplo, a partir de su promulgación, ¿qué puede hacer una comunidad o qué puede hacer una ONG? Por ejemplo, en términos de fracking, en términos de delimitación de páramos, en fin. ¿Puede llegar hasta ese punto a la aplicación del acuerdo? Pues precisamente el acuerdo de Escazú tiene una serie de mecanismos, ¿cierto? Como el de reexaminación, por ejemplo. Entonces, claramente hay que hacer una salvedad, y es que el acuerdo hasta hace muy poco entró en vigencia, porque hasta hace muy poco lo suscribieron el número de estados que se requería para que entrara en vigencia, y la primera cumbre de la conferencia de las partes se llevó a cabo hace muy poco y apenas están en el proceso de selección del comité. Pero para hacerles un ejemplo, el mecanismo de reexaminación que trae el acuerdo de Escazú. Entonces resulta que ya la autoridad ambiental, luego de todo el proceso para dar las licencias, luego de haber hecho consulta con las comunidades, luego usted haber tenido, digamos, los mecanismos de participación, etcétera, resulta que alguien puede pedir una reexaminación de esa licencia, sin ninguna evidencia científica o técnica, porque el acuerdo no establece que se tiene que documentar que efectivamente existe evidencia de los posibles impactos negativos sobre el medio ambiente o sobre las comunidades. Simplemente una organización cualquiera puede terminar exigiendo que haya una reexaminación de esas licencias. Entonces, imagínense lo que ha invertido el Estado, imagínense la expectativa de la comunidad frente a un proyecto de desarrollo con el que puede estar de acuerdo seguramente, pero a cualquier organización se le ocurre que no, que hay que reexaminar la licencia. Eso tiene unos impactos y unos costos enormes, unas pérdidas de oportunidad, unos efectos en el desarrollo social de esas comunidades. Entonces, pues lo que hay que analizar es efectivamente qué va a pasar cuando se implemente ese acuerdo. E insisto que es lo más importante, no tenemos luego ningún mecanismo de control sobre esas organizaciones y sobre esos pronunciamientos que ellos van a adoptar y que internamente van a intentar incorporarlos en nuestro ordenamiento por vía jurisprudencial, porque en principio no son vinculantes, pero está claro que el desarrollo de la doctrina jurídica en nuestro país permitiría que eso se incorpore sin pasar por el Congreso. 7:51 a.m. Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas. Gracias por estos minutos con RCN Mundo. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y un feliz día para todos. José Manuel, además de todos los temas que nos explicó el señor Chacón, creo que también vale la pena analizar ese primer ensayo de esa planadora petrista o del pacto histórico en esa votación, y que muchos de los otros sectores, como la senadora Paloma Valencia, cuestionaban que como hay tantas caras nuevas, hay tantos nuevos, muchos votaron a favor de ratificar este acuerdo cuando ni siquiera conocían el antecedente ni tenían claro todo lo que se había dado anteriormente de que ellos llegaran al Congreso. Sí, seguramente aquí lo que veremos es un cambio de roles a la hora de reclamar que algunas discusiones de algunos temas no se discuten y se debaten ampliamente, y que se recurre al famoso pupitrazo en el Congreso de la República. Antes lo hacían estos sectores alternativos de izquierda, ahora veremos a Paloma Valencia, María Fernanda Cabal reclamando por la falta de garantías en unos casos, por la falta de discusión en otros. En eso consiste el cambio, también el giro que ha dado la política colombiana. Lo que también me
me parece clave, Carla, y no sé si usted lo veía anoche en el termómetro político, es que de nuevo se ratifica la importancia de que haya un senador como Roy Barreras en la presidencia del Congreso de la República. Mire, se fue a repartirles los refrigerios uno por uno a todos los senadores con tal de que no se pararan de la plenaria del Senado, de tal suerte que yo sí creo que ahí se conjugan las dos cosas, evidentemente unas mayorías que están aceitadas y funcionando bien, escoba nueva barre bien, veremos qué va pasando con el paso de los meses, y por el otro lado un Roy Barreras muy hábil que permite que esas discusiones que a ellos les importan avancen rápidamente.